Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a esta rueda de prensa. Muchas gracias a los compañeros del canal del Parlamento por siempre darnos cobertura y difusión de nuestras iniciativas, así como los medios de comunicación aquí presentes, amigos de sociedad civil organizada, colectivos, colectivas, amigos, estudiantes, gracias por estar aquí presentes. El día de hoy estamos muy contentas y contentos de presentar una iniciativa que busca la regulación de Airbnb, las plataformas de corta estancia y también el impuesto a la vivienda deshabitada, que han sido dos temas que históricamente quienes nos movilizan mucho esta militancia de la ciudad hemos buscado traer al Congreso del Estado de Jalisco. Quiero presentarles a mis compañeros que están al lado de mí, que igual y a lo mejor ya los conocen, pero de mi lado izquierdo tengo a Alejandro Muñoz y de mi lado izquierdo también tengo a Juan Pablo Martínez, quienes me van a ayudar a presentar esta iniciativa. Para mí es muy importante que el equipo o mi equipo pues esté siempre presente y al frente de las iniciativas, porque pues los diputados y diputadas no construimos nada de esto solos, ¿no? Además de eso, pues agradecerle a los compañeros que están aquí presentes, que también son parte del equipo de la G1 y a los compas que históricamente han abordado estas luchas y que con sus conocimientos técnicos pues nos han ayudado a que todo esto sea posible. Gracias a todos. Le voy a ceder el uso de la voz a Alejandro Muñoz para que nos platique un poquito del contexto político del Estado en cuanto al tema de la vivienda. Gracias y buenas tardes. También empezar agradeciendo a todas las trabajadoras y trabajadores del Congreso que hacen posible que sucedan estos espacios. Y me gustaría empezar profundizando un poco sobre lo que sucede actualmente en Jalisco. El geógrafo británico David Harvey utiliza el concepto de urbanismo neoliberal para explicar cómo en lugar de construir ciudades para vivir, estas han convertido en un espacio de acumulación y reproducción del capital. En ese modelo, el espacio urbano ya no responde a las necesidades colectivas, sino a los intereses del capital, y eso es exactamente lo que sucede hoy en Jalisco, donde nos gobierna una clase política, pero que más bien parece una clase empresarial. Lo que está pasando en Guadalajara no es causal ni inevitable, es el resultado de una lógica de ciudad pensada para la rentabilidad y no para la vida. La gentrificación, los desalojos silenciosos, los desarrollos de lujo vacíos y las miles de viviendas deshabitadas no son errores del sistema, son una de sus formas de funcionar. En Jalisco, el Estado ha dejado de ser árbitro para convertirse en socio del capital inmobiliario. Cambian usos de suelo, reparten incentivos fiscales y firman acuerdos con plataformas como Airbnb que encarecen barrios enteros y expulsan a las periferias a quienes ya no pueden pagar. Mientras tanto, la vivienda se convierte en mercancía, casas y departamentos enteros que se construyen no para habitar, sino para acumular y reproducir capital. Se vive peor para que algunas personas puedan ganar más y quienes defienden este modelo lo hacen en nombre de la inversión, como si vivir dignamente fuera un lujo. Recuperar el derecho a la ciudad en Jalisco implica algo muy concreto. Dejar de poner al mercado en el centro y empezar a poner a las personas. Y esto implica frenar los megaproyectos, regular el mercado de la vivienda, proteger a quienes habitan y decidir colectivamente qué tipos de ciudad queremos. Para explicar un poco o de manera más clara y concreta las iniciativas que hoy estamos presentando, le cedo el uso de la voz a mi compañero Juan Pablo Martínez, que es el titular del órgano técnico de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua. Gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Pues creo que esa introducción nos coloca muy bien porque lo que estamos presentando no solo es un cambio normativo que va a cambiar, adicionar capítulos, reformar fracciones, sino que es la traducción jurídico-administrativa de unos debates que hemos tenido del territorio al cual salimos y que pues se traducen en condiciones muy puntuales de cómo vemos el territorio, de cómo vemos la ciudad, de cómo vemos el Estado, ¿no? Entonces, pues este trabajo es un equipo técnico, pero que no solo pues sabe de normas, sino que discutimos
cuestiones de horas, con sociedad civil también, con las personas que viven esos problemas. Entonces, pues también clarificar que este apartado técnico, pues no es solo algo que viene de un Excel, sino algo que viene de que discutimos, que trabajamos en conjunto. Primeramente, y seguramente lo que más les llama la atención es nuestra propuesta en torno a la regulación de las plataformas de alojamiento temporal, la más famosa de ellas, Airbnb. Esta será mediante una reforma al Código Civil del Estado de Jalisco para adicionar el capítulo 5, un capítulo entero en torno al alojamiento temporal mediante plataformas digitales. Vamos a crear un padrón de inmuebles de alojamiento temporal y un padrón de plataformas tecnológicas de hospedaje, en el cual pues estarán estos inmuebles de alojamiento temporal. Para ello, definimos de forma clara lo que es el alojamiento temporal mediante plataformas tecnológicas de hospedaje. Es un servicio de alojamiento que se contrata para habitar un inmueble de uso habitacional a cambio de una contraprestación por un periodo igual o menor a 30 días, a través de una aplicación, sitio web, red social o similares. Con esta definición nos sentimos cómodos para poder generar obligaciones de los propietarios, que se genere un número de registro único que nos permita cruzar datos para poder trazar cómo se están desenvolviendo el mercado en torno al Airbnb, un comprobante de la licencia de uso de suelo habitacional, un acuse de notificación a las asambleas generales de condominios y de colonos de la prestación del servicio, ¿no? Que es una queja recurrente de colonias que están viviendo estos fenómenos, seguros de responsabilidad civil y comprobantes de no adeudos. Vamos a regular con un límite de 180 noches al año para inmuebles no residenciales. Los inmuebles de uso habitacional que no tengan antigüedad igual o mayor a 5 años de antigüedad, contabilizados a partir de que esto quede aprobado, no podrán registrarse para uso de alojamiento temporal. Es decir, todas las nuevas viviendas que se van a estar construyendo para Airbnb en torno al mundial no podrán ser utilizadas de tal manera, van a estar reguladas. Vamos a tener restricciones de áreas de alto impacto turístico para que en colonias como la Americana, Moderna y Obrera, los inmuebles registrados previamente en estas zonas puedan operar bajo límites reducidos de 90 noches al año. Vamos a generar también mecanismos de transparencia con portales públicos, con datos de inmuebles, quejas y ocupación para los usuarios, pero también para los vecinos. Vamos a generar sanciones por incumplimiento, multas de 50 a 500 UMAS para propietarios y de 100 a 1000 UMAS para plataformas. Vamos a también excluir de padrón por 5 años en caso de reincidencia. Con todo esto y también será posible que se reenfoque el gasto en fondos para construir alojamiento para comisiones a plataformas de vivienda social e infraestructura urbana. También con esto buscamos dotar a los municipios de atribuciones para que en la generación de sus planes municipales de desarrollo urbano cuenten con las herramientas para decretar estas áreas de alto impacto turístico y también generar estos fondos municipales con los cuales poder obtener el recurso. Esto no es algo que es una ocurrencia, viene de estas discusiones, se hace en Nueva York, se hace en Barcelona, se ha hecho en distintas ciudades del mundo y aquí también lo vamos a hacer. La segunda medida es un impuesto a inmueble de uso habitacional deshabitado. Esto lo vamos a hacer en una reforma a la Ley de Hacienda Municipal de Jalisco, para gravar las viviendas deshabitadas, para desincentivar la especulación y fomentar su uso por medio de un recargo del 100% al impuesto predial. Generamos una definición clara, sabemos que esa es una cosa que puede preocupar a muchas personas y por eso la definición es importante y voy a permitir leerla. Inmueble deshabitado, los que encuentren con condiciones de habitabilidad inmediatas, con equipamiento urbano suficiente y cercano, que además hayan permanecido desocupados de forma continuada y sin causa justificada por un plazo superior a 1 año. ¿Cuáles son estas causas justificadas? Un traslado temporal por cuestiones laborales, académicas o por cuestiones de salud. Litigios judiciales o cuando exista una resolución judicial. También se van a excluir de esta definición los usos de inmueble que estén en alojamiento temporal, donde se compruebe que la persona que lo pone en las plataformas tenga una residencia oficial de dicho inmueble o mayor a 30 días, y también se excluyen la vivienda de interés, la vivienda popular. Hay que ser también muy precisos, esta aplicación va a ser diferenciada. Para las personas físicas va a aplicar cuando sean dueños de más de 3 inmuebles de uso habitacional deshabitado. Es decir, esa persona que tiene uno, que lo ha hecho con la chamba a lo largo de su vida, que pudo hacer, pues va a estar todavía protegida. Pero aquella persona que tiene 3 viviendas deshabitadas, ni siquiera en propiedad, puede tener muchas más y que estén ocupadas, pues no le va a afectar. Y a las personas morales, es decir, a las empresas inmobiliarias desarrolladoras, desde el primer inmueble deshabitado.
Con todo esto recaudado se crean fondos municipales para la vivienda social en arrendamiento y el financiamiento de políticas públicas. Todo esto es importante aclararlo y estamos a disposición porque es importante que no se genere desinformación y que con esto pues, busquemos frenar la especulación y garantizar la vivienda como un derecho. Paso la voz a mi compañera y amiga, diputada Mariana Casillas. Muchas gracias a ambos. Bueno, en conclusión, lo que estamos presentando pues no son simples iniciativas de regulación urbana, ¿no? Son más bien actos de defensa en contra del despojo a la ciudad que nos han hecho históricamente, ¿no? Es defensa del derecho a la ciudad que tenemos, pero que pocas veces se ve visible, de la vida común y de la posibilidad misma de habitar dignamente nuestros espacios, ¿no? Lo que está en disputa no solamente es el precio de una renta ni el uso de una vivienda vacía. Lo que está en disputa es la ciudad entera que ha sido convertida en mercancía. Es importante nombrar que durante muchos años los gobiernos de Movimiento Ciudadano han gobernado Guadalajara como si fuese una marca. Aquí afuera en la plaza tenemos la marca Guadalajara, Guadalajara, como si fuera una mercancía, ¿no? Y como si la ciudad no construyera una comunidad viva. Han hecho de lo público un escaparate, del territorio una vitrina para la inversión y del Estado su propio promotor inmobiliario. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues más de 450,000 viviendas vacías en todo el territorio de Jalisco, mientras aquí en Guadalajara tenemos un déficit de vivienda de 95,000 personas que están buscando un lugar donde vivir, donde miles de personas son expulsadas diariamente hacia las periferias que están desconectadas y son despojados del transporte, de servicios públicos de calidad y de las redes de vida que han construido históricamente con sus familias y amigos en esta parte de la ciudad. Estos gobiernos, desde Pablo Lemus hasta Enrique Alfaro, pero pasando también por los operadores tecnócratas del IJALBI, de la CIOP, de la CEMADET, del CEDIS, han administrado la ciudad como si fuese un portafolio financiero. Han permitido plataformas como Airbnb operen sin regulación alguna y han convertido barrios enteros en zonas de inversión turística. Han celebrado la turistificación como si fuese un desarrollo, ignorando que detrás de esas experiencias locales que nos venden en las plataformas y que se venden en dólares, hay una familia desplazada, una renta que aumentó o un comercio de un barrio que ya no pudo seguirse sosteniendo, ¿no? En este sentido, pues nosotros creemos que este modelo, sostenido en la gentrificación evidente, en la financiarización del suelo urbano y en la lógica de la escasez artificial, no es un accidente, es una estrategia de acumulación. Por eso abundan las viviendas vacías en zonas de alta plusvalía, no porque falte quien la necesite, sino porque la vivienda ya no es un derecho, sino un activo para especular. Y donde la vivienda pues es una inversión, el habitar se vuelve un privilegio. Frente a eso, nuestra iniciativa parte de una convicción política que queremos dejar bien en claro. La ciudad no es un negocio. Las plataformas digitales no pueden operar por encima del bien común. Y es por eso que proponemos regular las estancias temporales, que hoy operan en total impunidad y devastan a las comunidades. Y también queremos gravar las viviendas deshabitadas que se mantienen vacías específicamente con fines especulativos. No hablamos desde la ingenuidad ni desde la tecnocracia, hablamos desde los territorios que han sido arrasados, desde las redes vecinales que han sido fracturadas, desde las inquilinas e inquilinos que han sido desplazados, y lo decimos con mucha claridad: mientras la ciudad siga organizada en función al capital inmobiliario, será una ciudad en contra de las personas. Mientras la ciudad se sigue organizando en función a unos cuantos partidos de fútbol que vamos a tener el año que entra, la ciudad seguirá estando en contra de la gente. Estas iniciativas, pues sabemos que no lo resuelven todo, ¿no? Pero son un paso bien necesario para empezar a revertir la lógica perversa que hoy domina el urbanismo en el estado de Jalisco. Una lógica que ha confundido el desarrollo con despojo, la inversión con exclusión y el crecimiento con la expulsión. Vamos a regular lo que hasta ahora ha sido terreno libre de despojo digital. Vamos a gravar la especulación que convierte las casas en cofres vacíos de rentabilidad. Y defenderemos el derecho a habitar por encima del derecho a lucrar. Porque lo que está en juego no es una plataforma digital ni un impuesto, es el tipo de ciudad que queremos construir para todos y todas. Y sobre todo, ¿a quién le queremos devolver esta ciudad?
Muchas gracias y quedamos atentos los tres a las preguntas que nos hagan. ¿Alguno tiene una pregunta, comentario? Buenas tardes. En el caso de los dueños de estas viviendas que logran obtener buenas ganancias debido a este tipo de dinámicas, ¿cómo van a hacer para convencerlos de que se traten de adecuar a esto, lo cual le repercutiría en las ganancias que obtienen mes por mes o por periodos? Primeramente, aclarar que en cuanto a Airbnb, ya se está cobrando un impuesto sobre el hospedaje en el cual ya se está recaudando, ¿no? Lo que no está regulado ciertamente tiene que ver con cómo opera Airbnb y cómo estos departamentos que se ponen en plataformas como esta tienen. Entonces, en el sentido de lo que pueden generar, por lo menos directamente no tendría ese impacto claro con los requisitos que ponemos para poder poner su vivienda, su inmueble dentro de la plataforma, sí va a tener este impacto, pero pues también va a tener este mecanismo de estabilidad, de justo lo que buscamos con esta plataforma de transparencia, es generar mecanismos que puedan resolver conflictos, ¿no? Porque quienes más también a veces terminan perdiendo son estas personas que tienen una casa, un depa extra, dos, los ponen y bueno, llegan turistas, se van y pues también los pueden dejar en malas disposiciones y no tienen tampoco cómo defenderse ante las plataformas, ¿no? Entonces, si bien aquí buscamos defender a los colonos por cómo opera Airbnb, también es una forma de generar estabilidad y claridad de cómo proceder ante los propietarios, aunque lo que buscamos regular en verdad no son esos pequeños propietarios que ponen un departamento extra, una habitación, sino pues esos grandes tenedores que generan torres enteras y que las ponen, ¿no? Ese es el objetivo verdadero. Sí, buenas tardes. Preguntarles el tamaño justamente de cómo ha crecido Airbnb en ciertas colonias, el área metropolitana, sobre todo zona centro, y los problemas que ha generado para la comunidad, digamos, o para hacer comunidad, y sobre todo hasta dónde el ayuntamiento puede, o los ayuntamientos pueden incidir para que esto cambie. Estamos buscando el dato específico sobre el tema de Airbnb, que de hecho los compañeros tienen una investigación muy precisa sobre cómo ha aumentado el Airbnb aquí en el área metropolitana y cuáles han sido las zonas tensionadas causantes de la turistificación aquí en el estado de Jalisco. Creo, ahorita que encontremos el dato, justamente que los municipios sí tienen que meterse a el tema de regular, sobre todo en estas zonas que han sido de impacto turístico muy alto, como lo puede ser la Colonia Obrera, la Americana, la Ladrón de Guevara, o incluso aquí en la zona centro, ¿no? Se estaba hablando de que casi una de cada 3 inmuebles que hay en la Colonia Obrera están ocupados por un Airbnb, y justamente poderlo limitar a 180 días al año solamente de ocupación de corta estancia y que el resto puedan ser para habitabilidad o para incluso hasta para oficinas, etcétera, puede ser incluso muchísimo mejor para la salud comunitaria de las colonias de las que estamos hablando. Sí, y justo parte de esta iniciativa busca modificar el código urbano para que los municipios pues también puedan tener, y justo también por eso es la importancia del padrón, ¿no? Porque si bien hay iniciativas increíbles como la de nuestros compañeros, pues en realidad acceder a esa información es muy difícil, incluso ante los convenios que existen con los municipios, con los gobiernos estatales. Entonces buscamos modificar el código urbano para que tengan acceso a esa información y sobre todo pues con lo que comentábamos de las áreas de alto impacto turístico, donde se identifique que haya incrementos anuales en la renta mayores al 20%, que tengan una densidad de inmuebles destinados al alojamiento temporal en estas plataformas mayor al 5%, que eso ya sucede en la mayoría de las zonas, de las colonias de la zona centro de Guadalajara y de Zapopan, pues que los municipios puedan hacerlo y puedan comenzar a regularlo y generar mecanismos de protección para esto.
Buenas tardes. Hay muchas cosas que no entiendo. Discúlpenme, pero quisiera entenderlas y les pido que me ayuden a entenderlas. Yo tengo mi casa en mi barrio, ¿sí? No entiendo cómo un machuchón, fifí, capitalista puede llegar a mí a correrme de mi casa. Al menos entiendo que es el primer planteamiento que ustedes hacen, ¿sí? De que alguien está llegando y se está apropiando de las casas para hacerlas Airbnb o y le explico, no sé cuál es la parte. Esas áreas que se están ocupando como Airbnb que ustedes comentan o en donde el capitalista y machuchón está haciendo de las suyas, pues supongo que las adquiere de alguna forma. Y en mi barrio, perdón, no he visto que alguien llegue, corra, excluya, patee a alguien de su casa. Si alguien llega a mi casa, como lo puedo hacer con alguno de todos los que estamos aquí, y le dice, te compro tu casa por 5, 10, 15, 500, lo que sea, y la compra, bueno, será mi decisión, ¿no? Y es mi patrimonio. Porque ahí empieza el problema, supongo. No veo cómo construyan un Airbnb si el propietario, yo y mi familia vivimos ahí. O sea, el Airbnb no se pone arriba de mi casa sin mi consentimiento. Y esa es la parte que no entiendo, ¿sí? Si una persona como ustedes o como yo tomamos esa decisión, ¿sí? De manera libre, como lo permite la Constitución en este momento, ¿sí? Entonces, esa parte de la que ustedes hablan, que llegan y los barrios los desintegran, los parten a la mitad, hay que ponerlo claro, creo que hay una compraventa y hay una operación lícita. Si ustedes en su estudio y en su trabajo han visto que alguien llega y se hace de esas propiedades de manera ilícita, bueno, sí, señores, yo creo que no solamente es una iniciativa que se debe tomar aquí, sino que eso está regulado como un crimen en la Constitución y no debería de suceder. Esa es la primera parte que no entiendo, ¿sí? Porque así se planteó, ¿no? Que hay alguien que llega y desintegra barrios y pasa una serie de cosas terribles. Entiendo que eso sucede con un principio como este, que es el que pues cada uno de nosotros cuando queremos adquirir algo, así funciona el capitalismo y estamos en este sistema de compra y venta, ¿sí? Y cada quien compra o vende si quiere y le conviene o si no, no. Nadie estamos obligados a comprar a un precio que no queremos ni a vender a un precio que no aceptamos. Ese es el punto, el primer punto que no logro entender, ¿sí? Y bueno, detrás de ese punto me vienen alguna otra serie de dudas que no logro tampoco entender. O sea, quizás los padres de ustedes, o mi madre, o mi padre mismo, que ya tienen 70 años y que en toda su vida, pues sí, discúlpenme, o sea, se aventaron 3 o 4 créditos que les costaron sangre, sudor y lágrimas, ¿sí? Y ellos hacen con sus propiedades ahora lo que ellos quieren. Perdón, ¿ya le preguntaron a nuestros padres y a nuestros abuelos qué piensan? Esa sería la pregunta. No sé si en este ejercicio que ustedes hicieron, como lo comentó el compañero, también fue considerada esa parte, ¿no? Porque sería muy lamentable que entonces nos encarguemos de preguntarle a un sector de la población que sí, ciertamente, hay que ver por ellos. En la primera ocasión que estuvimos con ustedes nos dijeron que hay cerca de 30 o 40 mil casas habitación, incluso el diputado o alguna persona de Tlajumulco dijo que sí, y ya están ellos trabajando sobre una iniciativa para regularizar 10,000 viviendas, ¿sí? Dijimos, bueno, pues por ahí se podría empezar, ¿no? Si hay tal demanda de vivienda en la ciudad y hay tal cantidad de casas abandonadas,
pues vamos viendo cómo empezamos a solucionar el problema desde allí, ¿no? En lo que ya está abandonado. Y claro, en esa zona entiendo que ha habido una falla, totalmente de acuerdo con ustedes, ¿sí? Muy grave por parte de la administración pública, no sé si la de turno, pero en las anteriores, que no dieron o no se aplicaron para que esas zonas tuvieran las condiciones necesarias para que las personas vivan dignamente, y por eso toda esa gente se salió. Y ahora todos ustedes y todos sabemos qué pasa en esas zonas, ¿no? En qué se han convertido. Entonces, yo creo que si nos enfocamos en solucionar con lo que ya está solo, ¿sí?, le damos un avance muy rápido a la situación, ¿sí?, y también terminamos con otro problema que todos los días, un día sí y un día no, nos aqueja, que es el de la seguridad, compañeros, porque todos sabemos qué pasa en todas esas casas, ¿sí? Entonces, yo quizás lo que sugeriría, e insisto, lo comentó el compañero, fuera que este tipo de consultas fuera más abierta, porque creo que se nos ha olvidado que en México cabemos todos. México debe de ser para todos. Y en los últimos tiempos, la división entre unos y otros nos ha dañado. Y creo que hay que tener cuidado con las personas. Yo les puedo asegurar que si esta pregunta y este planteamiento que ustedes hacen, se lo hacen a las personas que están a punto de retirarse o retirados y que toda su vida se han dedicado a hacer un patrimonio, van a tener un punto de vista diferente. Considerémoslo, también ellos son de la tercera edad, ¿eh? También ellos tienen derechos. Entonces, Sí, hay que considerarlos a todos, ¿sí? Y hay que incluir a todos para que lleguemos a un buen acuerdo. El tema de las viviendas abandonadas, totalmente de acuerdo con ustedes. Una vivienda abandonada fractura un barrio y se convierte en una zona de peligro para quienes habitan alrededor de ella y para toda la colonia, porque ahí es en donde se dan desde entierros hasta acumulación de personas que se dedican a hacer cosas ilícitas. Gracias. Y no es una confrontación, o sea, los quiero invitar, compañeros, a que seamos más incluyentes. Digo, seguramente lo hicimos, y esa es mi visión, ¿no? Gracias, les agradezco. Muchas gracias, señor. ¿Cuál es su nombre? Alejandro. Bueno, señor Alejandro, muchísimas gracias por todas las consideraciones que nos brinda. Justamente, y me gustaría explicar el proceso y en qué consiste este fenómeno de la gentrificación, ¿no? Para que a todos nos quede claro más o menos en qué consiste. Bueno, pues la gentrificación nosotros la entendemos como un fenómeno urbano donde los vecindarios que históricamente han sido habitados por trabajadores o por una comunidad muy específica son tomados por individuos o personas de una clase media o superior o más alta, causando desplazamiento de los residentes originales. Esto no significa que se les saque con una patada de sus casas, sino que están generando un mercado donde empiezan a comprar inmuebles que históricamente le pertenecían a otras personas, ¿no? Y este proceso avanza a través de muchas fases y a través de muchos métodos, pero puede ser a través de la reinversión del mismo capital en zonas muy específicas, que se cambian los usos de suelo, puede ser también pues justo con la entrada de grupos sociales de mayores ingresos a nuevas comunidades, con la transformación del paisaje urbano, etcétera, ¿no? Y todo este fenómeno ocurre en muchas de las colonias que históricamente han sido habitadas por personas muy específicas o comunidades muy específicas. Creo que el problema que tenemos la mayoría de los jóvenes y personas que estamos buscando casa en el estado de Jalisco, pues es que ya no tenemos la posibilidad, gracias a este proceso de especulación y gentrificación, de vivir en las colonias donde nuestros padres nos criaron. Entonces, eso es desplazamiento. No significa que a mis padres los estén sacando de sus casas, significa que a quienes hemos vivido históricamente en esos barrios ya no podemos habitarlos más por el sobreprecio, la especulación, la gentrificación, y esto es lo que buscamos hacer con el tema de la regulación tanto del Airbnb como el impuesto a la vivienda deshabitada, ¿no? Este impuesto, quiero dejar nuevamente en claro que es para las personas que tengan
personas físicas que tengan más de 3 inmuebles deshabitados y que no tengan cómo justificarlo, ¿no? No es para una persona que, no sé, para mi abuelita que tiene una casa deshabitada en la colonia Mexicalcingo, que no es el caso de mi abuelita porque no tiene casa, pero que no tiene una casa deshabitada en la colonia Mexicalcingo, no se le va a gravar a ella, ¿no? Justo estamos buscando proteger a las personas más vulnerables y que con todo el esfuerzo y trabajo de su vida han creado el patrimonio con el que hoy residen, el que posiblemente sea el patrimonio que le dejen a sus hijos, a sus nietos y a sus familiares, ¿no? Lo que buscamos es grabar a quienes han acaparado las torres departamentales, quienes han empezado a comprar en colonias muy específicas donde la turistificación y la gentrificación se vuelve importantísima para generar negocio y empiezan a través de, pues sí, de la especulación inmobiliaria a generar este tipo de negocios, ¿no? Eso sería como importante aclarar y que sobre todo creemos que esta regulación del Airbnb y el rebajar el uso a menos de 180 días, pues va más enfocado en una multa o una penalización que se puede hacer a las plataformas digitales. Incluso en ese sentido queremos seguir protegiendo a los usuarios o a las personas comunes como nosotros que podemos poner en renta una habitación o un inmueble en Airbnb. Queremos que quien realmente sea penalizado por no acatar estas normas, que sí tendría que imponer desde el Código Civil del Estado de Jalisco, pero también los municipios, pues sean las plataformas transnacionales y multimillonarias que no deberían tener ningún problema en pagar las multas que nosotros estamos sugiriendo. Aquí con esto, pues aclarar que no buscamos afectar al vecino o vecina que tenga algún espacio en renta, sino que las grandes plataformas se empiecen a regular y que haya un poquito de justicia social en quienes más tienen. ¿Quieres decir? Y este último punto es muy importante, ¿no? O sea, justo hubo una discusión en el equipo respecto a sobre quién debería caer las responsabilidades mayoritarias, ¿no? Si sobre los propietarios o sobre las plataformas, ¿no? Por eso hay multas diferenciadas y mecanismos para que en caso de comprobar, ¿no?, que justo soy una persona que es mi único ingreso y del cual depende, pues entonces la plataforma se haga responsable. Ese procedimiento se especifica en el Código Civil, entonces aquí lo que se busca es no que no puedas tú poner tu vivienda, tu habitación dentro de Airbnb, sino que ese proceso pues esté de una forma mucho más claro, mucho más preciso y que incluso sirva para defender a los propietarios que actualmente si sucede algo, si quienes van de turistas y nada más están 5 días y se van, pues queda la casa y queda muchas veces sobre ellos y Airbnb o algunas otras plataformas no se hacen cargo, ¿no? Entonces justo como lo mencionan, pues claro, México es un país donde cabemos todo, pero lamentablemente a pesar de que eso es algo que nosotros creamos, el mercado nos está empujando a que haya gente sin casa, a pesar de que en México cabemos todos, ¿no? Entonces estos son mecanismos para controlar la especulación, para controlar quienes de forma ociosa utilizan más de 3 viviendas, quienes son grandes desarrolladores, no contra esos vecinos, personas que a lo largo de su vida han justo puesto de su patrimonio y que pues lo heredan, lo comparten, lo rentan, pues buscamos protegerlo. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Yo soy Ángel Pimentel, soy presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco y creo que al revisar esta iniciativa, y es por eso que estoy el día de hoy aquí, creo que están también dejando al descubierto o no se está tomando al descubierto que esta iniciativa va a generar impactos psicosociales muy importantes que van a beneficiar de diferentes maneras la salud mental de varios sectores poblacionales. Porque el tema de la gentrificación no solo es un tema de desplazamiento urbano, es un tema que tiene repercusiones importantísimas en el estado de ánimo y en las formas de vida de las personas. Y esos procesos son algo que esta iniciativa, a lo que yo revisé hasta el día de ayer, sí está frenando de alguna forma, está poniendo ciertos candados a nivel administrativo para que las personas puedan tener cierta certeza sobre espacios y la reducción de este proceso de gentrificación que le hace muchísimo daño al tejido social. Y creo que es algo de lo que nadie ha hablado y algo que sí es importante nombrarse, porque creo que la construcción de la comunidad, la construcción de la ciudadanía tiene mucho que ver con estas percepciones psicosociales que luego nadie toma en cuenta, ¿no? Sí
sí creo que es importante escuchar a las y los adultos mayores, no personas de la tercera edad, sino adultas y adultos mayores. Sí es importante escuchar a las juventudes, porque evidentemente las juventudes, y bueno, yo no estoy tan joven pues, pero las personas de mi generación y más abajo no tienen las mismas oportunidades de adquirir una vivienda como la tuvieron nuestros padres o las tuvieron nuestros abuelos. Y eso también tiene un impacto psicológico importante y tiene un impacto en la calidad de vida y en el estado de bienestar. Y eso es algo de lo que tampoco se habla, ¿no? Creo que es importante entender que todo este proceso administrativo que se trata de modificar con la ley que se está presentando el día de hoy tiene repercusiones importantes en positivo hacia eso, y creo que es necesario de decirlo para reconocer que las estructuras sociales pues dejan de lado estos ejes de opresión y privilegio que lastimosamente están haciendo mucho daño a la ciudadanía. Gracias. Tengo entendido que actualmente hay un tope a la renta del 12% del valor catastral del inmueble, y depende de la zona, pero es en promedio 13,000 pesos, y pues esto no es accesible para la mayoría de la clase trabajadora. Entonces mis preguntas son dos. La primera es, ¿la iniciativa contempla un tope a la vivienda diferente o más bajo que el 12%? Y la segunda es, ¿el padrón que propone contempla acceso a la información de este valor catastral? Porque a veces no se puede verificar que nos están cobrando lo justo, entre comillas. Sí, justo. Se supone que está topada al 12% del valor catastral. A nosotros nos parece profundamente injusto para la clase trabajadora también, y es por eso que ya propusimos una iniciativa que busca topar el precio a la renta conforme a la proyección inflacional del Banco de México, que nunca pueda ser por encima de la inflación y que justo pues pueda cuidar que los contratos, ¿no?, de inquilinos e inquilinas. También con este tope de la renta buscamos que pueda extenderse los tiempos de contrato de inquilinos para que ya no sean solamente por un año, que puedan ser por lo menos de 2 para darles más certezas a quienes rentamos un hogar. Y ya pronto se va a votar, está pasando… ¿Mañana se vota? No. Mañana, bueno, se están proponiendo algunas modificaciones, algunos grupos parlamentarios para que pueda suceder, pero por nuestra parte, pues creemos que es un pequeño primer paso para topar la renta en el estado de Jalisco. Creemos que debería ser un porcentaje fijo y muchísimo más bajo, pero también pensamos transitar a esto una vez que pase esta primera iniciativa. Sí, perdón, lo que se vota mañana justo es un exhorto que presentamos para el censo de vivienda municipal, en el cual justo tiene que ver con el tema de catastro. El sistema de transparencia y las plataformas que estamos proponiendo serán públicos. Actualmente, es verdad, no contempla que dentro de ese padrón venga el valor catastral, pero creo que es algo que se pudiera retomar. En el proceso legislativo hay mesas, hay un proceso de dictaminación, y justo también se presentó una iniciativa que le llamamos opinión de valor, que es un sistema de referencia de precios que justo toma el valor catastral y que hace que en los contratos de arrendamiento se tenga que especificar pues también ese valor catastral, ¿no?, para tomarlo como referencia y pues que pueda facilitar las negociaciones entre quien pues está arrendando y las personas que alquilan. ¿Listo? Gracias. Bueno, yo soy Máximo Jaramillo, soy académico de la Universidad de Guadalajara, y primero quería agradecer por todo el trabajo que están haciendo. Las iniciativas me parecen muy importantes. Específicamente, incluso generando, seguramente como han generado ya foros y conversaciones al respecto de este tema, me parece muy importante cómo esta iniciativa, primero que nada, digamos, parte del hecho de que si bien cualquier persona puede hacer lo que quiera con una propiedad privada, en la Constitución al final de cuentas viene que la propiedad privada siempre está supeditada al interés público, ¿no? Entonces, en el momento en que una propiedad privada pueda estar
o lo que se haga con ella puede estar generando problemas al resto de la sociedad, en ese momento se pueden buscar formas para regular, ¿no? Y eso me parece muy importante porque incluso personas que a lo mejor sientan que puede bajar su fruto a través de la renta de viviendas en Airbnb con este tipo de regulaciones que son, digamos, un estándar a nivel internacional, pues podrían rentarlas de forma normal, ¿no? A personas que realmente viven en la ciudad y no a personas turistas. Entonces, en ese sentido lo celebro mucho y, bueno, justo que para que quepamos todos en esta ciudad, pues debemos de regular el mercado inmobiliario en términos del interés público, ¿no? Y una pregunta específica sería si este padrón que están pensando en términos de, digamos, de las viviendas en renta, plataformas, si tal vez lo dijeron y se me pasó, pero si se piensa que sea público, digamos que sea accesible a todos, que se puedan bajar los datos de alguna manera y obviamente anonimizando los datos que tengan que ser anonimizados, pues esto pueda ser trabajado también por las personas que estén interesadas en investigar sobre estos temas. Esa sería la pregunta y otra vez un agradecimiento. Sí, o sea, respondiendo concretamente a tu pregunta, si los datos van a ser públicos y para que estén abiertos a la consulta de, como dices, quien sea, ¿no? Hola, buenas tardes. Justo hoy vengo con el núcleo de solicitantes de vivienda. De hecho, fuimos a Lejalvi, hicimos algo muy similar. Le estuvimos exigiendo políticas de vivienda pública, renta social, que se acondicionen los espacios públicos. Y, por ejemplo, ahorita venimos, me dijeron, es que ya la diputada está teniendo esto ahorita a las 2:30, ¿se alcanzan a ir? Dijimos, pues vamos, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita ese impuesto que están proponiendo se le recobraría pues a los propietarios, a Airbnb, estaría destinado esos recursos a alguna forma de vivienda social, renta social, y que también podamos regular sobre todo la renta, ¿no? Porque me ha tocado casos, de hecho un compañero decía que ese estudiante rentó una propiedad y resulta que tenía moho, pero la pintaron, ¿no? Entonces no tenía las condiciones mínimas, se enferma esta persona y pues no puedes hacer nada porque ni siquiera está como regulado, ¿no? Entonces si quieren ver la vivienda con una mercancía, pues clausúralo, ¿no? Ese no es un espacio propio que puedas usar tú como mercancía que puedas rentar. Entonces vi la estadística del 46% de las viviendas en Jalisco apenas tienen contrato de renta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el otro 54%? Pues tienen que tener un contrato, ya se decía, en justicia alternativa del Estado, para que pues tengamos un marco legal. Quieren que estemos dentro del capitalismo, pues el marco legal del capitalismo tiene reglas de uso de operación y pues hay que acatarnos a ello, ¿no? Porque es muy fácil decir que viene alguien, te cobra tu vivienda y pues ya te están pateando, ¿no? Pero no se ve la forma de la gente que renta, los estudiantes, personas con condiciones mínimas o requisitos, ingresos mínimos, contra un propietario que tiene 3 casas, pues ¿qué va a pasar? Dice, pues si no me quieres rentar, pues hazle como quieras, yo aquí tengo 10 personas en fila que me van a conseguir a ese precio que yo estoy ofreciendo la vivienda, ¿no? Entonces no parte una relación igual lo que es la oferta y la demanda o la compraventa de vivienda o la renta de vivienda. Entonces esa es una parte muy importante que debemos de ver, que no es la misma condición de un propietario que tiene 10 viviendas contra un estudiante, una persona madre de familia que apenas le alcanza, ¿no?, con su salario mínimo. Entonces no estás en una condición justa de negociación y pues no puedes negociar propiamente porque no estás en las mismas condiciones, ¿no? Entonces sería preguntar eso, si hay una regularización de los contratos de renta, que se pueda pues también regular toda la renta, no solamente de las plataformas digitales, sino las rentas privadas, por así decirlo, y pues que estén, no sé, en un patrón o algo así, y ese recurso que se va a grabar, que se va a recaudar, pues se destine, ¿no?, a vivienda pública, renta social, para ayudar a las personas que lo necesitan. Muchas gracias. Gracias. Sí, el impuesto que estamos haciendo por vivienda deshabitada justamente lo que busca es desincentivar la especulación y justamente utilizarlo o fomentar el uso para vivienda habitacional para todas las personas. Con lo recaudado planteamos crear un fondo municipal para la vivienda social
y el arrendamiento y el financiamiento de políticas públicas orientadas pues a que el acceso de la vivienda adecuada, pero con un interés social y para las personas que más lo necesitan, que pueden ser mujeres madres solteras, personas adultas mayores, estudiantes y mujeres y hombres estudiantes, porque consideramos que los jóvenes tenemos derecho a emprender un proyecto de vida y que el Estado debe ser garante de esto. Y pues sabemos que hay muchos ejemplos internacionales de este impuesto que ya se lleva a cabo, ¿no? Como en Francia, que por más de 2 años de desocupación se está cobrando un 10 o un 15% del impuesto pues predial, por así decirlo. En España también ya se lleva a cabo y en Toronto también. Entonces sabemos que no es una política pública descabellada y aunque sabemos que lo que se recaude tampoco significaría, no sé, un cambio radical, ¿no?, en las políticas de vivienda, porque por otra parte a los diputados nos toca garantizar que el presupuesto que se van a los institutos de la vivienda no sean 0 pesos como lo han sido en los últimos sexenios, pues sí podría ser un cambio significativo para un fondo específico que ayude a las personas que más lo necesitan. Bueno. Perfecto. Bueno, en primera quisiera que está muy chido que se ponga por fin el punto de mira en el tema del Airbnb, que hasta hace meses pues no había tanto un enfoque en ello, sino que pues sí, el problema de las viviendas deshabitadas que hemos tenido también en Guadalajara, pero que justamente con este impulso de las aplicaciones de vivienda temporal, pues ha sido básicamente un doble apuñalamiento en contra de la población y de aquellos que buscan rentar y una vivienda digna. Mi pregunta va orientada también hacia el tema del registro de arrendatarios que se puede tener a lo mejor en el futuro. ¿Cómo se podría incentivar para que se registren dentro de un registro de arrendatarios y no existe pues básicamente una cifra oculta o de personas que no se registren dentro de estos patrones? Ya, sí, justo sabemos que con esta iniciativa en el Código Civil van a necesitar algunas reglamentaciones porque hay distintas dependencias que formarían parte, desde la Secretaría de Turismo, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, también en cierta medida entre el IJALBI, como mencionamos, los municipios. Entonces lo que estamos planteando es también un periodo de entre 120 y 180 días, dependiendo también los padrones y algunas especificaciones para poder elaborarlos y darles también tiempo para poder hacerlo, ¿no? Respecto a la cifra oculta, pues justo no contamos con eso, pero seguro está existiendo y parte de la iniciativa es poder darnos cuenta de ello. Justo también si no se cumplen, por eso están planteando sanciones, pero que como lo comentamos, para las personas que no lo están pudiendo cumplir por situaciones económicas de poder facilitar los trámites, pues se están planeando también rutas para que lo pueda cubrir la plataforma, ¿no? Que sabemos que son la minoría, la gran mayoría son esos grandes tenedores. Buenas, Andrés de la Peña, vengo reporteando de parte de Zona Docs. Quiero aportar algo sobre esto de Airbnb y mencionando que a mí en lo personal me emociona la iniciativa porque sí puede tener un efecto en muchas otras partes del asunto de gentrificación. Hace poco uno de los asistentes, no sé si sigue, sí, uno de los asistentes preguntaba que cómo funcionan esos procesos de desplazamiento. Algo que me gustaría aportar es como un ejemplo muy simplificado y con números, pero lo que pasa con Airbnb justamente estamos viendo en todo el mundo, no nada más Guadalajara y México, edificios enteros que se construyen solamente para Airbnb o edificios enteros que se desalojan, dueños que desalojan a todos sus inquilinos para pasar a Airbnb. Todas las unidades de vivienda en Ciudad de México, particularmente en la Doctores, se volvió como un drama bien documentado. Y ahí no solamente hay un primer desplazamiento muy obvio. No sé si ustedes saben como qué hay en las ofertas y en las promociones de los nuevos desarrollos que se venden para Airbnb. Por ejemplo, justo los de Plaza Arcos Zapopan, la mitad del cartel promocional del edificio es cuánto ganarías si en lugar de poner tu nueva vivienda en renta la pones en Airbnb. Lo que el mismo Airbnb le dice a los anfitriones es que pueden ganar hasta 3 veces más poniendo sus viviendas en Airbnb de lo que ganarían poniéndolas en el mercado de renta. Y lo que sucede
luego es que se construye un edificio o un edificio se desaloja o personas convierten su vivienda, propietarios convierten su vivienda Airbnb desplazando primero a gente que ya vivía ahí. Ahí sí hay un desplazamiento, es no te voy a renovar el contrato porque voy a poner un Airbnb. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Todos los de alrededor, todas las personas que son propietarias de vivienda, se dan cuenta que podrían ganar hasta el triple si transfieren su vivienda a Airbnb y ahí hay un segundo desplazamiento. Y luego hay otro desplazamiento más, que es el siguiente. Cuando alguien quiere construir vivienda nueva en ese lugar que está ya subiendo de precio, que es de interés, y necesitan comprar suelo, la gente propietaria del suelo dice, bueno, si yo sé que tú puedes ganar el triple de lo que estaban ganando las personas por aquí para cuando lo pongas en Airbnb, yo te voy a vender el suelo al triple de lo que te lo habría vendido hace unos años. Y entonces el resultado es, ahí hay un tercer desplazamiento que es el que mencionaba Mariana. Personas que a la mera ya personas que, por ejemplo, tenían 15 años cuando pasó esto, 20 años, y ahora quieren comprar una casa, ahora resulta que la renta subió de precio, hay menos viviendas, y si quieren construir algo, ahora cuesta el triple el precio. Vimos en el índice de precios de la vivienda que de 2017 para acá, en Guadalajara, en el municipio, se duplicó el precio de la vivienda, muchísimo más rápido que la inflación. Entonces, a mí me parece interesante la idea o el prospecto de que regulando Airbnb pueda haber un impacto positivo también en los precios del suelo mismo, que afecta a todas las personas, ya ni siquiera solamente a las personas que quieren rentar, sino a las personas que quieren comprar vivienda, que quieren construir nueva vivienda. Eso es algo que puede tener un impacto positivo secundario y a mí me emociona mucho. Lo que a mí me preocupa sobre la iniciativa es lo que le ha pasado a otras ciudades, que es que cuando ya hay personas en incumplimiento, y esto que mencionaban como las personas que intentan saltarse la normativa o no se afilian, es muy difícil para las ciudades y los ayuntamientos detectarlo y luego es muy difícil ¿cómo decirlo?, hacer cumplir la normativa. Entonces, mi pregunta va en esos dos sentidos. Primero, ¿hay una autoridad muy específica en la iniciativa que ya está identificada como la responsable de detectar? Y la otra es si hay una autoridad muy específica que esté identificada como la responsable de sancionar. Que entiendo que esta es una primera iniciativa que pone como las reglas del juego y puede haber más reforma y aún tiene que pasar por comisiones donde se trabajan esas cosas, pero ustedes ya identificaron en un municipio quiénes tienen que detectar primero y también quiénes tienen que asegurarse del cumplimiento, porque eso es lo que ha detenido mucho a las ciudades. Sí, justo es una de las discusiones que sí están ya puestas en la iniciativa, pero que también vemos y prevemos que se van a requerir también generar un entramado institucional mucho más robusto, porque no solo es Airbnb, es en general pues, verificar la vivienda deshabitada, tienes que hacer este procedimiento en general en cualquier tema de vivienda, porque pues es un mercado negro y no tenemos esa información. Actualmente lo que estamos planteando es que la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, porque aquí propiamente no existe una Secretaría de Desarrollo Urbano, sean junto con los municipios competentes, verificar el cumplimiento de estas normas mediante inspecciones periódicas y respuesta a denuncias. Justo como se planteaba, se ve que se puedan generar fondos municipales, entonces en ese sentido los recargos, en Airbnb lo que es el impuesto sobre los peajes es un impuesto estatal, pero se busca y se planteó ya también en su momento que actualmente en su mayoría está siendo redirigido a promoción turística, ya está cambiando un poco el porcentaje, pero creemos que puede ser mayor. En su momento lo planteamos, no lo aprobaron en el Congreso, le vamos a dar seguimiento. Y lo que estamos buscando también es cómo generar un entramado mucho más robusto en los municipios, ¿no? Hay municipios que tienen institutos municipales de la vivienda, hemos estado hablando de observatorios, existe el IJALBI, pero también hemos hablado aquí de las limitantes operativas. Para esta iniciativa en concreto, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente son las indicadas, pero sí estamos preparando hablar de instancias probablemente municipales que puedan dar seguimiento y coordinarse para cumplir esto, por eso todavía en un segundo momento. ¿Listo? Pues les agradecemos mucho a todos y a todas por haber estado aquí presentes. Muchas gracias por sus preguntas, retroalimentaciones y comentarios, son muy valiosos para nosotros y quedamos atentos para cualquier
aclaración que hagamos por fuera. Gracias y un gusto, lindo día.